buenas tardes, muy buenos días, bienvenidos a este acto sobre cómo resolver el sesgo de género en la inteligencia artificial. Yo soy Audrey Plonk, directora de la División de Políticas sobre Economía Digital en la OCDE, la Dirección de Ciencias, Tecnología e Innovación. Y es un gran placer para mí el ser su moderadora hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría recordar a los participantes que están siguiéndonos a través de Zoom, que cuenta con un servicio de interpretación en francés y español, y pueden elegir esos idiomas en el icono de interpretación. También pueden ustedes hacer sus preguntas y respuestas en la casilla de preguntas y respuestas. Si utilizan las redes sociales, por favor utilicen el hashtag OCDDAI en lo que cuelguen en Twitter y en LinkedIn. Habiendo dicho lo cual, voy a ofrecer la palabra al secretario general adjunto de la OCDE, Ulrich Nulsen, para que proceda a inaugurar el presente acto. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes hoy aquí. Junto con el secretario general del FIT, John Tai-Him, y a todos nuestros distinguidos panelistas también un saludo con el fin de celebrar este importante debate sobre cómo resolver el sesgo de género en los datos que utiliza la inteligencia artificial. Como saben, la OCDE lleva en los últimos 6 años promoviendo la aprobación de una inteligencia artificial fiable, y hoy es nuestro primer acto público centrado en la IA y el género, porque la IA básicamente en lo que consiste en que las personas puedan adoptar mejores decisiones y revela un importante potencial para ámbitos de nuestras economías y sociedades. Puede contribuir a una actividad económica mundial sostenible y positiva, a la innovación y a la productividad, a atender a los principales desafíos a nivel mundial como la pandemia, la COVID-19 o el cambio climático. Pero también sabemos que la IA entraña tanto oportunidades como riesgos, y entre ellos están cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y los peligros de transferir sesgos del mundo analógico al mundo digital. Hoy, con su ayuda, nos centraremos en cómo mejorar esos datos que alimentan los sistemas IA, y también cómo inciden estos sistemas en la igualdad de género y el papel que eso puede desempeñar de cara a las políticas. Celebro entonces el que este tema forme parte de la labor analítica de la OCDE, y por supuesto que lo que digan hoy ustedes lo tendremos en cuenta en esa labor analítica sobre la inteligencia artificial y en nuestro proyecto en curso sobre gobernanza de datos y bienestar. Muchas gracias, secretario general adjunto, señor Knudsen. A continuación ofrezco la palabra al secretario general del Foro Internacional de Transportes. Muchas gracias y muchas gracias al secretario general adjunto y a todas ustedes de antemano por su amable atención. Es un placer el poder colaborar con la OCDE con motivo del examen de un aspecto tan importante como el que vamos a examinar. La inteligencia artificial no es un concepto nuevo, los académicos empezaron a tratarlo ya desde los años 50, pero solo hoy es cuando realmente esta inteligencia artificial está empezando a cambiar nuestras vidas. En los transportes, la IA se utiliza en numerosos campos, ayuda a que los transportes sean más seguros gracias a la identificación de riesgos antes de que lo pudieran hacer los humanos, ayuda a mejorar la movilidad. El aprendizaje de las máquinas también es útil para la logística, los transportes marítimos y la aviación. A pesar de todas sus innegables ventajas, no hemos de perder de vista que la IA también plantea toda una serie de desafíos que son reales, porque por su complejidad lo que hace y cómo lo hace es algo que de manera inherente no es transparente, y esto presenta riesgos, y hemos de pensar cómo resolverlos. Las preocupaciones en cuanto a la protección real son reales y no pueden ser descartadas de un revés de la mano sin correr el riesgo de perder la aceptación por parte del público. Los ciberataques han alcanzado nuevas cotas de alcance y de sofisticación, y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el potencial de aplicaciones malévolas o manipuladas de la IA. Para hacer frente o mitigar las desventajas potenciales de la IA, primero tenemos que establecer políticas bien calibradas, así como sus correspondientes enfoques y marcos normativos para apoyar la innovación, pero también los valores
democráticos y los derechos fundamentales. Una cosa que podemos hacer es acabar con los riesgos en los datos que alimentan la IA, uno de los más importantes, pero sobre todo sesgos más desatendidos. De que vamos a hablar en unos instantes es precisamente el sesgo en cuanto a género. El FIT realiza una labor en torno al género, que es una estrategia prioridad en nuestro ámbito en cuanto a inclusión y acceso universal. Acabamos de publicar un estudio sobre género y trabajadores del sector de los transportes. También nuestra segunda prioridad estratégica es la digitalización y en este contexto hemos publicado un estudio muy conocido sobre gobernanza algorítmica en cooperación con nuestro Consejo de Alianza Institucional, un grupo de 30 empresas del sector privado con las que colaboramos para examinar temas de importancia en cuanto a políticas de cara al futuro. Precisamente celebraremos hoy con nuestros socios un taller justo después de esta reunión, con motivo del cual examinaremos esta misma cuestión centrándonos en particular en el sector de los transportes. Comencemos pues con este debate sobre cómo resolver el sesgo en cuanto a género en los datos de la IA con este elenco de expertos a quien con mucho gusto escucharemos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general Kim, por haber presentado la óptica del FIT y por coorganizar este acto. Voy a describir brevemente lo que deseamos hacer hoy. En primer lugar, con la ayuda de nuestros panelistas, vamos a intentar ahondar en la relación entre la IA y los datos y en particular exploraremos cómo los datos pueden incidir en el sesgo en cuanto a género en la IA. Queremos comprender cómo una mejor gobernanza de los datos y políticas al respecto pueden mitigar este sesgo y promover incluso la igualdad de género. Como dijo el secretario general adjunto Knudsen, esta es la primera vez realmente que estamos tratando explícitamente esta articulación en un acto público en la OCDE, cuando por supuesto nuestra labor en torno a la IA desde el inicio reconoce la importancia de los datos y también de resolver los sesgos en cuanto a datos a la hora de fomentar la IA y en particular los principios sobre IA de la OCDE, primera norma sobre IA intergubernamental aprobada por la OCDE, de hecho, en mayo de 2019. Es algo que aspira a promover una IA responsable y fiable. Estos principios incluyen una recomendación específica dirigida a los países para promover mecanismos que apuntalen una distribución de datos segura, justa, legal y ética, con el apoyo de la red de expertos IA que llamamos una IA aquí en la OCDE. Ahora estamos ayudando a los países a pasar de los principios a la práctica y algo apasionante que va a llevarse a cabo en estos próximos días es el marco de la OCDE sobre clasificación de los sistemas de la IA, una herramienta para ayudar a los decisores a clasificar los sistemas de la IA en función de su impacto potencial y que proporciona también una base para la evaluación de riesgos. La clasificación es una matriz con 4 dimensiones que incluye, por supuesto, a los datos y los insumos que nutren a los sistemas de la IA. Se trata básicamente de ayudar a articular los datos que alimentan los sistemas de la IA y las repercusiones potenciales del sistema en cuestión en distintos ámbitos de políticas. Otra dimensión examina el propio modelo de la IA, pero también ayudamos a examinar las técnicas que resuelven los sesgos en los datos. Vamos a iniciar una extensa ronda de consultas con las partes interesadas sobre el marco que estará a su disposición más adelante este año. Y por último, aplicando una prisma más amplio en cuanto a datos, contamos con el proyecto horizontal sobre gobernanza de los datos en cuanto a crecimiento y bienestar, a que se refería el señor Nuxis, para apoyar a los países a diseñar y aplicar mejores políticas en materia de gobernanza de datos. Se reconoce la importancia de los datos de manera general para nuestras economías y sociedades y se reconoce que la economía digital y las sociedades, incluidos los sistemas de IA, evidentemente es algo que tiene que ver con el potencial de los datos en el marco de la transformación digital y también este proyecto examina, por supuesto, los riesgos que entraña esa transformación digital, incluidos los sesgos. Vamos a presentar a los distintos panelistas y después pasaremos pues al debate. Advisor of the Open Data Institute. Jenny is also the co-chair of the Data Governance Working Group within the Global Partnership for Artificial Intelligence, the secretariat of which is hosted here at the OECD.
So welcome, Jenny. I want to also introduce Ms. Christina Pombo, who is the Principal Advisor and Head of the Digital and Data Cluster at the Inter-American Development Bank. Contamos con la doctora Jenny Tennyson de la OCDE, la señora Cristina Pomo del Banco Interamericano de Desarrollo, es asesora principal y jefa también de la agrupación digital y sobre datos de este banco. También contamos con la participación de Antonella Santuccioni Chada, que es médica y directora de el Departamento de Relación con las Partes Interesadas en Biogen. También es cofundadora del proyecto sobre el cerebro de las mujeres para resolver la influencia del sexo y del género en las enfermedades mentales y cerebrales. La doctora Alessandra Saska-Mislodovic de IBM, es la jefa de las fundaciones de la IA sobre la investigación en IBM y codirectora también de Ciencias a Favor del Bien Social de IBM y asociada de IBM. Y por último, el señor Lee Glaser, que encabeza el desarrollo continuado de la visión sobre inteligencia artificial del Rolls-Royce y que creó el proceso y el marco de Rolls-Royce para la gobernanza de la ética del IA y de la ética de los datos en el servicio de integridad. Supongo que ya estarán ustedes impresionados. Yo desde luego lo estoy. Primero me voy a dirigir a la doctora Tennyson. ¿Nos podría contar por qué los datos y la gobernanza de los datos es algo importante de cara a la IA? Y también, ¿qué importancia revisten unos datos inclusivos? Doctora Tennyson, muchas gracias y gracias por haberme invitado hoy aquí. Sí, nosotros en el seno del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de los Datos en la Alianza Mundial sobre IA hemos llevado a cabo toda una labor. Reconocemos que los datos son una parte central a la hora de desarrollar la inteligencia artificial, en particular el aprendizaje de las máquinas. Pensamos en la IA y pensamos en la infraestructura, y es una infraestructura de la que dependemos ahora. La gobernanza de los datos es algo importante. Se trata de saber cómo gestionar los datos en una organización y contar también con cómo nosotros, como sociedad, nos aseguramos que los datos llegan a quienes los necesitan y se pueden utilizar de manera que nos beneficien y que nos ayuden a conseguir los ODS, el crecimiento, cómo mejoramos el bienestar, etcétera. Y también ha pasado de ser un tema en el cual nos centramos limitar el acceso a los datos y la confidencialidad a una en la cual ha de conseguirse el equilibrio para que los datos sean más abiertos, y es un tema que nos lleva de manera natural a tratar cuestiones de equidad y de justicia. ¿Quién se beneficia pues de todos estos datos y sistemas? Cuando nos centramos en los datos, a menudo pensamos en la parte intermedia de la inteligencia artificial, desarrollo de los sistemas de la IA, pero la gobernanza de los datos es algo que precede a ello. Se trata de saber qué problemas se utilizan, para qué problemas se utilizan esos datos para intentar resolverlos. Y es algo que se plantea después, cómo, por ejemplo, se está desplegando en la IA y se está utilizando y cómo se utiliza y para quién. Así que no solo hemos de centrarnos en la parte del desarrollo de la IA y la utilización de los datos en su desarrollo, sino en todo el proceso de cabo a rabo si queremos realmente resolver cuestiones de equidad y de justicia. Hay toda entonces una serie de cuestiones que hemos de tener en cuenta a la hora de contar con datos inclusivos. Es algo que comienza cuando se acopian los datos. ¿A qué prestamos atención? ¿Qué es lo que hemos decidido ver? Lo hemos visto en la pandemia de la COVID-19, cuando la etnicidad, por supuesto, es algo que ni tan siquiera sobre lo que ni tan siquiera se acopian datos, y también quiénes están participando en estos sistemas de acopio de datos. El propio acopio de datos evidentemente puede ya incidir en las personas, en cómo se sienten sobre los propios sistemas y las organizaciones con las que interactúan, cómo se sienten cuando se ven y se reconocen en esas series de datos. También cuestiones entonces de modelización de los datos, cómo creamos las clasificaciones de las cosas, es cómo se conforman las propias cosas. Y a mí me interesa en particular el género y cómo gestionamos entonces
el hecho de que pues puede haber a veces opacidad en torno a La las naturaleza histórica de clasificaciones los en este datos. ámbito. Saber que elementos del pasado no son nuestra aspiración de cara al futuro. No queremos que nuestras sociedades sigan ese sistema. Y también en el documento, en el grupo de trabajo sobre gobernanza de datos en materia de inteligencia artificial, se recoge que hay una mayoría dominante del uso de datos, de los datos que usamos más bien, pues sobre todo en inglés, que, por ejemplo, pues también implican qué tipo de datos al final se pueden usar. También hay otra serie de temas de interseccionalidad. Por ejemplo, un tema como el género. Hoy, cuando la complejidad de nuestras identidades es fundamental para entender cómo los datos y la inteligencia artificial plasman nuestras realidades y nos afectan al usuario final. Esos son todos, bueno, elementos que indican la complejidad del tema, un tema muy importante y evidentemente no basta con una sola solución, con un solo enfoque para resolver todos estos aspectos sistémicos. Lo importante es tomar una visión muy crítica sobre los datos que usamos en los sistemas de inteligencia artificial que se crean, con participación e inclusividad en todo el proceso para que haya voces múltiples y variadas. Y con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, doctora Tennyson. Una introducción perfecta, la suya, para pasar a una ronda rápida ahora. Voy a remitirme al resto de los ponentes y les voy a dar 2 minutos a cada uno para que nos respondan a la misma pregunta, para seguir con este diálogo, bueno, lanzarlo prácticamente. Y la pregunta es, ¿qué les ha demostrado su trabajo sobre los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial en relación con el género? Y Cristina, sí, muchas gracias, Audrey, gracias a la doctora Tennyson también. Y yo creo que lo que les voy a comentar responde muy bien a lo que están trabajando. Yo trabajo con los gobiernos latinoamericanos para fomentar el uso y la adopción de la inteligencia artificial responsable y enseguida me enamoré con el concepto del bien social que puede aportar la IA y hay mucho trabajo, ¿no? en torno a eso, sobre todo por lo que se refiere a sesgos, cuestiones éticas. Pues en materia de igualdad de género, cada vez veo más áreas de políticas públicas que indican que este trabajo puede empezar en cualquier lugar del sistema, incluso antes de recabar los datos, por ejemplo. Hay una práctica histórica del uso de datos por parte de los hombres para, bueno, en el diseño de muchos algoritmos también se ignoran el género, el sexo, y esto contribuye a la toma de decisiones y a la diferenciación también entre individuos. Y también hay software que se basa en datos insuficientes, que da prioridad a los currículums masculinos frente a los femeninos. O sea que todo esto, bueno, lo conozco. También los estereotipos en el mundo laboral. Hay palabras que ya tienen claramente asociados algoritmos y asociados valores y para progresar pues hay que superar esas visiones del pasado. Es inquietante que las injusticias y desigualdades que llevamos combatiendo durante tantos años se hayan adentrado en la tecnología de forma que a lo mejor no sabemos todavía controlar. Y la cuestión es que más allá de los datos y de las tecnologías todavía hay retos que nos llevan a probar algoritmos plenamente éticos para garantizar la equidad, la igualdad, basándonos primero en el método con el que se crea un algoritmo, algoritmos supervisados o no, que pueden llevar a distintos resultados, porque no son solo los datos, sino también la matriz del modelo. Luego también está la programación errónea o con fallos de un algoritmo que ha sido evidentemente hecha por seres humanos y transponen, por así decir, sus propios sesgos al algoritmo o a la tecnología que están diseñando. Y el tercer desafío en cuanto a inteligencia artificial y datos éticos es la cuestión de la fiabilidad. Se está trabajando desde la OCDE en unas orientaciones para AI fiable.
Bien, la inteligencia artificial sería el oxígeno de la tecnología, se le llama a veces así, ¿verdad? Porque prácticamente está en todos los dispositivos que utilizamos, desde los vehículos hasta los termostatos, en fin, todo. Y también tiene un gran potencial para transformar nuestras vidas en un futuro. Incluso puede mejorar los diagnósticos médicos, tecnologías, también en el ámbito médico, para mejorar las operaciones, hacerlas de forma más precoz. Pero esto hay que hacerlo, desarrollarlo de forma ética, para que los sesgos de hoy no se trasladen a las tecnologías del mañana. Y lo que es más importante, mejorar primero la cultura y aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial en línea con una igualdad de género. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, viene muy al hilo de lo que decía la doctora Tennyson. Y ahora le voy a dar la palabra a Antonella y el aspecto, digamos, de la mente, porque es desde donde ellos trabajan, desde donde trabaja ella. Bueno, pues gracias en primer lugar por darme la ocasión de compartir con ustedes mis ideas. Tengo que señalar que la labor que hacemos nosotros en el proyecto Women's Brain Project se trata de determinar las diferencias en materia de soluciones digitales aplicadas a la salud mental. Y este problema está presente en toda la medicina en general. Y a día de hoy ahora mismo estamos inundados de datos, rodeados de un océano de sensores. O sea que se pueden recabar muchísimos datos, pero hay que hacer uso adecuado de esos datos que estamos analizando. ¿Qué tipo de soluciones queremos aportar a los pacientes? Eso es lo que hay que pensar. Por ejemplo, en el trabajo más reciente que hemos hecho, tengo un ejemplo que comentarles. Se publicó en junio de 2020 y se indicaba que si se tiene que entrenar un algoritmo con una serie de datos para interpretar una patología de pecho, la conclusión del algoritmo era distinta si se entrena con datos femeninos o datos masculinos. Es decir, si se usa solo la población masculina para entrenar un algoritmo, la fiabilidad de la herramienta de diagnóstico era menor que si se hubiese entrenado también con datos de mujeres. Con esto les indico que hay que tener datos valiosos, datos heterogéneos, datos que puedan representar a la población en su conjunto para aplicar una solución a esa población en su conjunto, porque si no puede haber un sesgo. Y si uno sabe que hay un sesgo intrínseco, bueno, de acuerdo, pero hay que ser consciente de que esa solución entonces no se puede extrapolar a toda la población. En cuanto al uso de la inteligencia artificial para leer la mente, les voy a dar un dato de un estudio que me parece fascinante, que estamos intentando ultimar ahora en estos momentos. Tenemos herramientas que, si se descargan en un teléfono inteligente como este, un smartphone como el mío, se puede distinguir si el cerebro puede tener un fallo cognitivo, es la fase previa a una enfermedad como la demencia, la enfermedad de Alzheimer, si el cerebro ya tiene esa enfermedad o si el cerebro está funcionando perfectamente. Dicho esto, el potencial de utilizar estas herramientas es enorme. Esto significa que se recortan los plazos en los que un paciente tiene que ir a un especialista para hacer frente a una enfermedad cerebral. Por otro lado, lo que hicimos fue pedirle al algoritmo, y esto es muy interesante, preguntar si, basándose en una clasificación recabada de una población base, la que estábamos analizando, en materia de desempeño cognitivo, si el algoritmo podía entender si era un cerebro azul o rosa. Y sorpresa, efectivamente el algoritmo podía distinguir, basándose en esta especificación, si era una mujer la que hacía la prueba o si era un hombre. Así que me pregunto yo, ¿a dónde vamos con esto? Si el algoritmo puede discriminar hasta ese punto, esto significa que ciertas características específicas del cerebro femenino existen frente al cerebro masculino. ¿Cómo utilizar esto para el bienestar de la población en general que vive en el planeta? Y esto abre un debate ético que tendría que estar en la base de cualquier solución que se desarrolle antes de
desarrollar cualquier solución de inteligencia artificial, nos tenemos que preguntar cuál es la implicación ética del uso de esta solución, poner sobre la mesa ese tema a los que pueden aportar una respuesta en interés de todos los que vivimos en el planeta. Muchas gracias, Antonella, fascinante. Y pasando ahora a Sashka, me gustaría también que nos comente cuáles son sus principales conclusiones sobre riesgos y beneficios de la inteligencia artificial en relación con los sesgos de género. Sí, muchas gracias. Nosotros en IBM, bueno, yo lidero una estrategia y un trabajo técnico en materia de inteligencia artificial fiable. Y una de las observaciones principales que querría compartir es que primero hay que saber qué es fiable, ¿no? Porque cuando se analiza los diseños de la inteligencia artificial de los sistemas de IA, o como se hacía hasta ahora por lo menos, el objetivo principal es el resultado, el desempeño, ¿no? Y la forma en la que se articula la calidad del sistema se basa en esos parámetros de desempeño, que sea preciso, que tenga características súper humanas al hacer ciertas tareas, por ejemplo, reconocimiento del discurso, reconocimiento de imagen, etcétera. Pero la fiabilidad es otra cosa. La fiabilidad implica ser capaz no solo de tener un buen sistema de resultados o desempeño, sino también que no haya daño, que no cause daño, que no discrimine, que un sistema que entendamos cómo funciona, un sistema seguro que no pueda ser manipulado. De modo que mucho del trabajo que se debe dar en el terreno de inteligencia artificial y que estamos haciendo nosotros en nuestro equipo es determinar cómo captar estas características puramente humanas en algo que es un algoritmo, al fin y al cabo. Es un software. ¿Cómo se traslada? ¿Cómo se plasma? A través de una medición, de un elemento métrico, o cómo se puede incluso evaluar en algunas de estas dimensiones. Otra cuestión importante en ese sentido es que incluso cuando se pueden identificar los sesgos o un sistema pues se mejora en ese sentido, la cuestión es cómo comunicarlo, cómo evaluar algo tan complejo como eso. Porque si pensamos en sectores, industrias que nos rodean a diario, por ejemplo, las finanzas, la salud, la manufactura, la mayor parte de estas industrias se apoyan en algún tipo de evaluación que comunique aspectos de confianza. Por ejemplo, si es el alimentos, pues hay etiquetas alimentarias. En los medicamentos también hay etiquetas. En los vehículos hay manuales de empleo, una serie de indicaciones para indicarnos cómo usar el producto. Pero en inteligencia artificial eso no existe y tenemos que avanzar mucho en investigación, en políticas, en tecnologías. En este sentido, la definición de los mecanismos de fiabilidad para quizás una especie de manual del usuario en inteligencia artificial, porque ahora ¿cómo podemos articular políticas de fiabilidad, pero cómo plasmarlas detalladamente en un folleto para el usuario, indicando, mire, estos son los sesgos que existen, se pueden medir así, estas son las situaciones en las que el sistema funciona y en las que no funciona, etcétera. Y creo que eso es un paso muy importante que debemos dar. Otra cuestión importante es pensar en la mitigación de los sesgos antes de que se construya el propio sistema, antes de recabar los datos, antes de diseñar cualquier cosa, porque la mitigación del sesgo es nuestra capacidad de prever resultados negativos, de decir, mire, esto que yo voy a construir, estos datos que voy a recabar y que voy a meter en el sistema tienen el potencial de dañar a alguien, de favorecer a unos frente a otros, de discriminar a unos frente a otros, sea por sesgo de género o por otra cuestión. Y esto nos exige a todos ser más proactivos en materia educativa y en la creación de mejores prácticas de diseño. Y en otros sectores, pues fíjense, mejores prácticas para el diseño seguro, pues ya están incluidas, ¿no? En desarrollo de software, incluso muchos terrenos. ¿Cómo apropiarnos nosotros de eso en el terreno de inteligencia artificial? Por último, muy importante también, se habla
de sesgos en los datos, pero hay que recordar que los datos los creamos también nosotros. Entonces, mitigar los sesgos de los datos también, todo lo que tiene que ver con IA, hay que dar un paso atrás y pensar un poco, porque somos nosotros los que creamos los datos. Está plasmando lo que es nuestra sociedad, está plasmando lo que somos. Tal vez la mitigación del sesgo tenga que hacerse antes y todas estas cuestiones en IA están poniendo sobre el tapete cuestiones de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. Eso cuestiones plantea toda una serie de interesantísimas. cuestiones muy interesantes. Pero paciencia, ahora voy a pasar la palabra a Lee. Puede presentarnos brevemente su experiencia en lo que respecta a los riesgos y beneficios en relación con el género de la IA. Muchas gracias. Es un placer para mí el poder hacer uso de la palabra en el seno de este panel. La mayor parte de las cosas que yo quería decir sobre el sesgo y todo el sistema ya se han dicho. Sí que me gustaría añadir lo siguiente, y es que se ha de tratar a todo el sistema de la IA como entonces un sistema en su conjunto. En la última reunión sobre IA de la semana pasada, esto es precisamente lo que se dijo. Hemos entonces de tener en cuenta que se trata de un sistema, de un conjunto para a la hora entonces de tenerlo en cuenta en nuestras políticas. Tenemos que aplicar pues también un enfoque a todo el sistema y hemos de tener en cuenta todas sus ramificaciones. Nosotros tenemos que ocuparnos evidentemente pues de nuestro sector, pero sí que estamos examinando entonces todo el sistema, datos, algoritmos, modelización, datos entonces de entrenamiento, y estamos intentando, a pesar de que sea con el enfoque en nuestro sector, tener en cuenta a todo el sistema, y estamos pues aplicando ese enfoque, es a saber, los datos, los modelos, los algoritmos. Bueno, y sé que tenemos poco tiempo, así que ahí lo dejo. Muchas gracias, Lee. Yo creo que estos paneles virtuales siempre son paneles en los que nos falta en tiempo, pero vamos precisamente a pasar a ahondar las cosas. Yo creo que hemos podido describir a grandes rasgos las principales problemáticas. Y Lee, como estaba contigo, voy a empezar contigo. Decías entonces que cuentan con cantidad de normas sobre cómo hacer las cosas, y basándome en lo que usted dijo y también lo que dijo, teniendo en cuenta lo que dijo Sasha, hay efectivamente cantidad de cosas que podemos aprender de unos de otros, ya sea en cuanto a seguridad, inocuidad, privacidad. ¿Cómo aplicar eso al sistema de la IA, como decías? Sí, sí, efectivamente, contamos con algoritmos muy complejos y hay esos algoritmos muy complejos que funcionan en el contexto pues, de la seguridad, y hemos efectivamente de velar por la fiabilidad de esos algoritmos. Tenemos también distintos controles que ya están vigentes, como hemos hecho en el marco del marco Alecella desde Rolls-Royce, en torno entonces a 5 principios en cuanto a la fiabilidad. Por ejemplo, la identificación. Ha habido entonces datos sesgados o que han acabado sesgándose, que tenemos que identificar. También estamos buscando entonces cómo se aplican estos sesgos. Y entonces hemos aprendido de la seguridad en el sector aeroespacial y hemos extraído principios y filosofías que pueden aplicarse también al sesgo de género en precisamente en nuestro sector. Y lo que me gustaría añadir es que en el medio de ese marco también están las técnicas de identificación de riesgos. Y yo creo que estas cosas son muy útiles de examinar para
efectivamente poder aprender también de otros contextos. Estamos examinando también al sesgo de género en el sector aeroespacial, basándonos en los algoritmos sesgados, en particular cuando son de autoaprendizaje, una vez que se han desplegado para su utilización. Además, puede ser una utilización pública. Interesante también lo que decía Antonella. Hemos investigado también precisamente la identificación de las mutaciones en la genética, como la biomedicina identifica las mutaciones genéticas. Moved into how do we detect malfunctions within the brain, and can they be applied to artificial intelligence? Precisamente intentando aplicar esto a la inteligencia artificial. En lo que respecta a las mutaciones genéticas, vemos cómo se utilizan las mismas técnicas que utilizamos en un motor que funciona mal. Hay 5 entonces controles que mencionaba yo para la fiabilidad. It really is a fascinating field of biomedical science, engineering. Es entonces un ámbito en el que confluyen la genética, la ingeniería informática, y aprendiendo unos de otros realmente podemos avanzar. Antonella, antes nos hablabas entonces de tu experiencia. ¿Puedes compartir con nosotros mejores prácticas y recomendaciones para el desarrollo de la IA en el sector sanitario, en el sector de la atención sanitaria? Bueno, me gustaría comenzar con algo que probablemente no les sorprenderá. Hay una publicación, creo que del 15 de marzo, sobre los riesgos de la utilización del aprendizaje de las máquinas para la lectura. Y también en el contexto de la COVID-19, como recordarán, a principios de la pandemia hubo un gran movimiento en el seno de los círculos científicos con el fin de alentar la utilización de la inteligencia artificial y los algoritmos para diagnosticar la infección de la COVID-19. Y vemos cómo de los miles de artículos entonces que lo han intentado reflejar, también vimos una publicación reciente que hacía un metaanálisis sistemático y que llegaba a la conclusión de que desgraciadamente estamos muy lejos de utilizar este tipo de soluciones en el ámbito clínico. Su potencial en cuanto a diagnóstico en el entorno clínico es todavía muy baja. Y retomando el debate que estamos celebrando hoy, el principal problema son las series de datos que se utilizan, que no representan a la población general, que no están suficientemente validadas. Y uno de los principales problemas es el hecho de que estos datos no están disponibles públicamente. Se trata entonces de saber cómo reproducir estas conclusiones en distintas geografías, hospitales, entornos clínicos distintos, etcétera, los que queramos aplicar este tipo de soluciones. Pues entonces la cuestión que se plantea es qué tipo de solución podríamos buscar. Nosotros publicamos un artículo en junio de 2020 en el cual hacíamos un llamado a la comunidad científica que se basara en los siguientes principios. Eduquemos a los círculos científicos, a los decisores, al público en torno al hecho de que existen estos sesgos, hay que reconocerlos y en el sistema hay que intentar aplicar entonces una herramienta, un algoritmo que reconozca los sesgos y que acabe resolviéndolos. Esto sería evidentemente lo ideal. También hemos de explicar la IA porque este tipo de decisiones se han tomado, por qué se ha llegado a esta conclusión y por qué se pide este tipo de información. Y también antes yo estaba diciendo que está también la cuestión de la reproducibilidad. Es preciso que este tipo de conclusión y de solución se pueda reproducir por doquier.
Así que yo creo que esto es fundamental para contar con soluciones basadas en la IA que se puedan aplicar a la medicina y a numerosos campos de nuestra existencia. Como decía antes, entonces, primero hay que tener un debate ético. ¿A quién va a beneficiar esta solución? ¿Cuáles son potencialmente sus sesgos? ¿Cuáles son las garantías que hemos de establecer? Y ¿va realmente beneficiar a todos o no? Esta sería pues mi recomendación. Muchas gracias. Vamos a pasar a continuación a Saskia. ¿Cuál es el enfoque de IBM a la hora de acabar con los sesgos en los algoritmos y cómo la IA puede utilizarse para precisamente identificar y corregir los sesgos de género? Sí. Muchas gracias. Una parte muy importante de nuestra investigación se centra precisamente en cómo utilizar la IA para acabar con los sesgos de la propia IA. Y hace ya algunos años publicamos varios métodos en relación con algoritmos que utilizan a los científicos de datos y profesionales a medir, captar o evaluar el alcance de los sesgos en un modelo para poderlo mitigar. Esto se puede hacer de distintas maneras, quizás transformando las series de datos en una versión más justa, también creando algoritmos que cuentan con algún tipo de noción de justicia que se haya incorporado en su proceso de aprendizaje. Puede hacerse también observando las decisiones del algoritmo y procesándolas en tiempo real para asegurarnos de que hay un mejor equilibrio o justicia en el tipo de toma de decisiones que se está efectuando. Y también hace algunos años ya se hizo un inventario de algoritmos de detección de sesgos para asegurarnos de que contamos con las capacidades técnicas para ayudarnos a gestionar el sesgo de los propios algoritmos. Es algo de fuente abierta porque lo que queremos es ponerlo a disposición de todos, porque todos lo hacemos mejor cuando tenemos acceso a este tipo de capacidades. Pero la mitigación de los sesgos o utilizar la tecnología para ello, como decía antes, es solo parte de la solución y del problema hasta cierto punto. Y un aspecto absolutamente importante, tenemos también herramientas de explicabilidad, de cuantificación de la incertidumbre, pero un aspecto muy importante también es la educación, porque la IA es un campo complejo que requiere capacidades por parte del profesional, para ser capaz de incorporar esto en un sistema, en una herramienta o para poderse valer de este tipo de técnicas. Así que tenemos que asegurarnos de que estamos capacitando, de que estamos formando y de que estamos concientizando para que los profesionales aprenden con nosotros y también, por supuesto, también a nivel de diseño. Es decir, que no solo consideremos que son softwares y algoritmos que incluimos en nuestro flujo de trabajo, sino que lo consideremos como una plataforma para capacitar a los profesionales, a los investigadores, a los estudiantes sobre cómo incluso plantearse la propia justicia y equidad en su trabajo, porque las cosas comienzan con esa reflexión. Otra dimensión muy importante, precisamente de cómo nos planteamos la fiabilidad, es lo que llamamos pues las fichas técnicas. Es algo que nosotros propusimos hace 2 años y de lo que se trata es de que cuando diseñamos modelos, servicios y sistemas de IA, también tenemos que junto con ello presentar mediciones, matrices sobre cómo se construyeron los sistemas, cómo se probaron, qué tipo de desigualdades se midieron o no se midieron. Entonces, esta es una dimensión también muy importante y nosotros nos estamos centrando mucho en fomentar la adopción
lo cual es difícil porque contamos con muy distintas tecnologías de la IA, por ejemplo, apoyo a las decisiones, procesamiento del idioma materno, aplicación al discurso, a la visión, y eso se aplica en miles de aplicaciones. O sea que no solo hay una IA, sino que hay miles de IAs y se trata de saber cómo se evalúan y cómo se da con la matriz adecuada, por ejemplo, en materia de, pues sí, técnicas aplicadas a la medicina, etcétera, que evidentemente van a requerir soluciones distintas. Así que de cara al futuro, yo creo que el sector tiene que cooperar mucho con los investigadores, con los decisores para ayudar a definir esas fichas técnicas para los distintos sectores o distintas aplicaciones para que podamos aplicar estos principios de alto nivel y ponerlos en la práctica y promover la equidad y la justicia en la IA. Voy a pasar a Cristina, no nos queda mucho tiempo y luego habrá que hacer preguntas y respuestas a poder ser. Pero bueno, Cristina, tú eres experta en la red de la OCDE en inteligencia artificial, un grupo que se concentra en crear una inteligencia artificial fiable. ¿Han pensado el papel de los formuladores de políticas en garantizar que la inteligencia artificial no perpetúe los sesgos de género desde su perspectiva o desde otras? Sí, gracias, Audrey. Yo creo que hay que superar los sesgos que están incorporados en los conjuntos de datos y en los algoritmos de la inteligencia artificial. Requiere medidas concretas, acciones para mejorar la representación global de las mujeres en el entorno técnico, en las juntas directivas, etcétera. Hay varias lagunas de género en la digitalización de los sistemas de bienestar, por ejemplo. Algunos en el acceso digital, titularidad de los dispositivos electrónicos, alfabetización digital, y hay brechas en la capacidad de hacer un uso cabal del acceso a las tecnologías. Muchos alegan que es una forma prometedora de garantizar que los sesgos de género históricos no se amplifiquen y se proyecten a futuro, es aumentar la diversidad de los participantes a través del número de mujeres en el sector tecnológico. Según el Foro Económico Mundial, solo el 22% de los profesionales de inteligencia artificial en el mundo son mujeres. Creo pues que los formuladores de políticas tienen que tener el valor, la osadía y ser alentados a hacer preguntas para ver cómo se formulan, se crean las tecnologías y se usan para crear principios sólidos, directrices sólidas, códigos de éticos sólidos en IA y luego implementarlas. Esto se puede hacer a través de certificaciones o con una serie de normas y de variables observables que demuestren cómo se están aplicando esos principios. Por ejemplo, garantizar que hay intencionalidad en los datos y su uso para programas públicos. Eso podría ser una opción. Fundamental, sin duda, algo que hemos hablado mucho con las partes interesadas aquí en la OCDE. Le doy la palabra a Jenny y le voy a preguntar, bueno, empezó usted hablando de cómo el sesgo de IA no es solo sesgo de género, evidentemente el género es importante, nos preocupa, nos inquieta mucho y de eso trata la reunión de hoy, pero se podría también ver cómo se extrapolan todas estas reflexiones a otros terrenos donde hay sesgos que también son preocupantes al pensar en sistemas de gobernanza de IA. Sí, gracias. Con el género, lo que pasa es que las mujeres son la mayoría y sin embargo estamos minorizadas, digamos. Y es una de las características y es algo que está incluido, arraigado en nuestra cultura. Tanto es así que es muy difícil arrancarlo. Y las contribuciones del resto de los ponentes han sido muy interesantes. De hecho, como dije antes, al principio, tenemos que tener un enfoque múltiple para entender el problema y los sesgos que se insertan en las tecnologías, porque hay distintas características. Hay un deseo muchas veces de usar las tecnologías y pensar, bueno, si arreglamos los datos todo se va a arreglar. Pues no, no es así. Esto en línea con lo que han dicho otros colegas. La IA, lo crucial es que en las etapas tempranas haya un pensamiento crítico para pensar en cuáles serán las consecuencias de un diseño dado. Y la única manera de hacerlo es a través de
un sistema de personas diversas, que son las que piensan en torno a una mesa sobre el impacto de una tecnología determinada, y también diversidad en los que responden a esas inquietudes. Porque ahí puede estar muchas veces la brecha. Estoy de acuerdo con Cristina. Aparte de esto, tiene que ver con que haya más representación en cuanto a las personas que desarrollan la inteligencia artificial, los sistemas tecnológicos. Pero a veces hay que ser proactivos para lograr esa participación saliendo fuera del terreno tradicional. Es decir, y creo que hay que mejorar en eso, y esto es crucial para incorporarlo en nuestros procesos. Otra cuestión que quisiera destacar tiene que ver con la medición y la evaluación de la inteligencia artificial. Hay que monitorear lo que sucede cuando se lanza una tecnología artificial, porque a veces las consecuencias son imprevisibles. Y en ese sentido creo que hay que pensar más en sistemas de medición, de evaluación de los resultados de un despliegue de una tecnología dada, que luego se pueden los sistemas que queremos crear. Y con esto concluyo, ya sé que no hay tiempo. Muchas gracias, Jenny. Tenemos poco tiempo, 5 minutos, pero bueno, hay muchas preguntas y no podemos responderlas a todas, pues intentaremos encontrar alguna forma. Pero en fin, tengo una primera pregunta, para cualquiera, no es para Lee, perdón. ¿Qué tipo de soluciones se pueden usar para mitigar los sesgos a nivel de recolección de datos? Tal vez, no sé, Lee, tal vez, pero sí, Ana, bueno, yo lo voy a enfocar desde un punto de vista digital. Se trata de hay conocimientos que no vienen de los datos y que se usan para soluciones. Aquí no estamos hablando de recolección de datos para desarrollo, por ejemplo, de estudios, por ejemplo, entre el año 2015 y 2017 hay una publicación con exámenes de pares y que se publicó en 2019. O sea que quizás me haya equivocado con algunas cifras, pero en total el programa predesarrollo entre 2017 y 2019 hubo 1.139 personas contratadas aproximadamente. Y esa cifra, si se desglosa, 5% eran negros, 8 asiáticos, la mayoría blancos y hombres. Creo que si queremos resolver el problema de los sesgos en inteligencia artificial, en primer lugar hay que resolver el problema de los sesgos en general, es decir, cómo desarrollamos la recolección de datos en nuestras sociedades, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial es una herramienta que se utiliza para analizar lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y como se ven en esas cifras, son realmente alarmantes. Si se aplica una solución de IA, pues esos son lo que tenemos, 5% de población negra, 8 asiática, mayoría blancos y hombres. Eso se trasladaría al sistema. Go ahead, yep. Audrey, si me permites, sumándome a lo dicho por Antonella, muchos de los datos vienen de una sociedad sesgada, con sesgos, y ahí está el problema. La parte de la fiabilidad, ese marco de fiabilidad o de IA fiable, se identifican si existen sesgos. Esto lo podemos hacer con distintas técnicas. Una de ellas es comparar lo que surge de un sistema de IA con lo que se esperaría que surja de ahí, ¿no? Entonces es una comparación. Si se trata de contratación y los currículums que se presentan para la entrevista son hombres blancos, edad media, todos de Londres, pues queda muy claro que hay algo grave que no está funcionando. Es muy extremo tal vez, pero bueno, lo que se hace a veces es sintetizar los datos. Por ejemplo, un sistema de aviación
para vuelos. Tenemos 1 millón que están sintetizados y que se pueden seleccionar aleatoriamente. Eso se puede hacer también con currículums vitae, se puede hacer con muchas cosas. Se pueden sintetizar los datos, se puede hacer con un comité para que haya una representación plena en la creación de datos y luego rellenar los huecos con código. Son técnicas que estamos usando y hay un proceso de garantía de calidad en torno a la creación de nuestros algoritmos de modelos, datos de entrenamiento de inteligencia artificial. Y así funciona porque no existe un proceso de garantía de calidad de principio a fin y tendremos que irlo haciendo. Gracias, Lee. Hay varias preguntas muy interesantes. Lamentablemente las voy a tener que dejar muchas para responderlas después. Pero bueno, hemos hablado mucho de cómo adelantarnos a la fase previa al diseño de los sistemas, ¿no? Cómo se tiene que frenar el sesgo ya desde ahí. Muchas ideas interesantes, cómo se puede hacer. Y bueno, ya les animo a los panelistas a responder después a las preguntas que queden pendientes y se lo agradezco de antemano por su paciencia también. Secretario General Kim, voy a volver a darle a usted la palabra y también al señor Knudsen para que concluyan esta reunión. En primer lugar, señor Kim, tiene usted la palabra. Audrey, sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias en particular al señor secretario general adjunto, señor Knudsen, y gracias a mis colegas de la OCDE, de la familia de la OCDE en particular, al directorio de Ciencias, Tecnologías e Innovación, por una colaboración muy fructífera y por este trabajo conjunto. Recordar al público, si me lo permiten, que tenemos un grupo muy eficiente que se llama Amigos de lo Digital en el marco de la OCDE y también tenemos una plataforma excelente llamada Amigos de Género en la OCDE también. Son plataformas ambas que se pueden conectar muy bien y si nos concentramos en el sector transportes, más en concreto, en cuestiones de género, nosotros lo abordamos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en materia de seguridad, incluso del terreno de empleo. Queremos aportar nuevas soluciones basadas en evidencias y análisis. Vamos a seguir trabajando y vamos a ir más allá en la OCDE y con otras organizaciones internacionales, el Foro de las Mujeres, la Unión Internacional de Transportes Públicos, PAC y el Banco Multilateral de Desarrollo. Estamos deseando colaborar y este tipo de colaboración que se da en el seno de la OCDE y también con socios externos generan muchas sinergias. Muchas gracias a todos por su atención. Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano. Muchas gracias, señor secretario general Kim. Ahora le doy la palabra al director general adjunto, señor Knudsen. Muchas gracias, Audrey. Gracias a los ponentes. He aprendido muchísimo, la verdad, en la última hora, así que, sinceramente, gracias. Gracias a ustedes y al señor secretario general Kim. Yo antes trabajaba mucho con sesgos de género en mi puesto precedente. Y me complace que estemos abordando este tema en el entorno ahora digital, porque claro, también en el análogo, ¿no? Y estos sesgos, claro, el tema es no trasladarlos, no llevárnoslo del mundo análogo al mundo digital, no extrapolarlos. Y en primer lugar, creo que hay que difundir este mensaje, el mensaje de que este es un problema real. No hay ningún motivo para imaginar que los sesgos de género no van a estar presentes en el mundo digital cuando están en el mundo analógico, perdón. Los conjuntos de datos, pues claro, no, tienen sus sesgos y esto nos hace difícil la cuestión. El 22% de las mujeres, de todos los profesionales de tecnologías de la información, solo el 22 son mujeres. Creo que eso ya es un motivo más que suficiente para tomarse muy en serio esta cuestión. Por tanto, información y, por otro lado, educación serían los dos conceptos clave. Hay que educar a los especialistas de tecnologías de la información, la comunicación en general, sobre esta cuestión de los sesgos de género. Muchas gracias de nuevo, he aprendido mucho y creo
que tenemos que seguir trabajando juntos, darnos la oportunidad de hacerlo, trabajar en torno a este tema. Muchas gracias, señor secretario general, señor Kim, señor secretario general adjunto, señor Knudsen. Gracias a los ponentes, a los oradores y oradoras que han compartido su experiencia. Gracias a la comunidad de la OCDE, de expertos, a embajadores que se han conectado hoy, que han hecho preguntas excelentes. Y gracias al equipo de la OCDE. Por favor, no se pierdan nuestro sitio web para el resumen del evento de hoy. También estará disponible la difusión en webcast. Y síganos por Twitter. También estamos ahí y les animo a que sigan al observatorio de la OCDE, que tiene muchísimos datos sobre lo que está pasando en materia de inteligencia artificial. Que tengan muy buen día, estén donde estén. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Goodbye.